Sí, muy bien. Nos vamos, pero se queda en excelentes manos. Está listo mi compañero Eduardo Campos, a quien me da mucho gusto ver y saludar. Eduardo, ¿qué tendremos hoy en A Fondo? ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues hoy vamos a hablar de Ken Salazar. ¿Quién es este hombre? Es el nuevo embajador de los Estados Unidos que está por llegar aquí a México. ¿Quién es? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su historia? ¿Y cómo van a ser las relaciones de México con Estados Unidos a través de este hombre? Vamos a verlo, si te parece, y en un momento más, Alex, vamos a desmenuzar esto. Bueno, pues interesante porque, bueno, evidentemente la relación con Estados Unidos preocupa a los mexicanos por esta estrecha relación económica, así que nos quedamos para ver las claves de la información. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y entonces regresamos aquí a fondo. Guricha, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. ¿Tú? Gusto en saludarte. Muchas gracias, amigo. Un gusto. Gregorio, ¿cómo estás? Buena tarde. Mi querido Eduardo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, un abrazo hasta allá, hasta DC. Igualmente. Muchas gracias. Y bueno, embajador Eduardo Roldán, gracias y buena tarde. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Eduardo. Un placer en saludarte nuevamente. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Pues en un minuto ya entonces arrancamos. Muchas gracias. Gracias, Melex. Nos vemos en un rato. Para subirla de una vez. Perfecto. Gracias. Fondo, con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como les decía hace un momento, es un gusto compartir el espacio con gente tan avesada en este tema de la relación México-Estados Unidos y sobre todo que nos expliquen quién es Ken Salazar, este hombre que está por ocupar la embajada de los Estados Unidos aquí en México. ¿De dónde viene Ken Salazar? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son las cartas credenciales que lo trajeron aquí a México? Y realmente estará preparado para poder llevar esta relación. Y pues bueno, sin más tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa Eduardo Roldán, quien es un destacado internacionalista, embajador de México en varios países. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Eduardo, un placer. Gusto en participar con ustedes. Muchas gracias. Richard Reiter es un hombre que usted lo va a escuchar, el detalle que tiene en el conocimiento de cada una de las cosas que viven en su país de origen, Estados Unidos. Es un México-americano que nos hace favor de compartir su experiencia. Y pues,
Guricha, sin más, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo. Gracias. Y un corresponsal que usted seguramente ha visto a lo largo de muchos años en la televisión mexicana, destacadísimo periodista, con experiencia en la Casa Blanca durante muchos años, en guerras, es un corresponsal de guerra, es sobre todo un gran profesional del periodismo y tengo el gusto de decir, mi amigo Gregorio Meraz. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gregorio. Pues Eduardo, muchas gracias. Es un placer estar en este espacio con tan reconocidos. Gracias. Y sin más, señores, Guricha, te pregunto, ¿quién es Ken Salazar? ¿De dónde viene? Pues mira, realmente mucha gente cree que él de alguna forma tiene pues historial o sangre mexicana por el apellido, obviamente. La realidad es que no, él es un americano de varias generaciones, él viene más del lado de España, sí. Ha estado su familia pues mucho tiempo ya en Estados Unidos, sin embargo ha ocupado puestos muy importantes con presidentes, tanto en el Senado como en el gabinete, pues que han estado muy allegados a la causa de la relación entre México y Estados Unidos. Y desde esa perspectiva, pues es una persona que tiene mucho interés, mucha experiencia y creo que va a hacer un gran trabajo como embajador. Sin embargo, Guricha, pues sus cartas credenciales en el ámbito diplomático con organismos internacionales, pues son cero. Sí, sin duda ha tenido sus altibajos, de hecho en algunos temas, sobre todo en protección al ambiente, protección energética, ha estado de los dos lados de la ecuación, a veces muy a favor de los temas de energías renovables, a veces no tanto, definitivamente ha causado molestias en los dos partidos, pero finalmente creo que ha llegado a un punto en donde realmente está detrás de la causa de eliminar energías no renovables y eso pues en algún momento puede llevar a algunas fricciones, si no es que algunos cuestionamientos de este lado de la frontera y pues creo que va a ser uno de los temas que más la atención va a llamar durante su tiempo. Sin duda, sin duda. Embajador Roldán, un hombre que no tenga experiencia en el campo diplomático, en lo que es la representación de un país tan importante como Estados Unidos, en cualquier otro lugar, pero en México más siendo vecinos, compartiendo una frontera en común, nos puede permitir esperar buenos resultados. Bueno, Ken Salazar es un hombre político, es un animal político por naturaleza, con gran experiencia en el Senado norteamericano, que allí precisamente formó esa relación personal con el presidente Biden. Y eso ayuda en la diplomacia porque tiene vínculos directos con quien decide la política. Pero también tiene gran experiencia, aunque no sea de origen mexicano, con México. Él fue senador por Colorado y estuvo vinculado a la resolución de los problemas de la distribución de aguas del río Colorado con la CILA, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, con México. O sea, es un tema prioritario. Él estuvo vinculado en la reforma migratoria con McCain en esa época para buscar una solución a los problemas migratorios. Y tiene indudables vínculos profundos, como decía Guricha, con el sector minero y energético. De modo, con ese perfil ya entendemos cuáles son las prioridades del presidente Biden al haber nombrado a Ken Salazar. Es decir, las cuestiones migratorias, las cuestiones del sector minero y energético, las de aguas con el río Colorado y la cuestión de seguridad, porque él es un conocedor de eso y no tiene las credenciales diplomáticas, pero es un político por naturaleza, de modo que vamos a ver en los resultados. Perfecto. Gregorio, tú lo conociste a Ken Salazar siendo secretario del Interior en la Casa Blanca, en el equipo de Barack Obama. ¿Qué nos cuentas de él, Gregorio? Bueno, yo quiero hacer una aclaración. Efectivamente, él tiene sangre mexicana, es descendiente de españoles, pero también de mexicanos. Sí. Sus abuelos o bisabuelos vivieron en Texas, y luego se mudaron a California, han vivido en el Valle de California, se mudaron a Colorado, vivieron en el Valle de San Luis durante mucho tiempo, es una quinta generación de norteamericanos. Él ha sido procurador del estado de Colorado, hizo un gran papel, tuvo mucho contacto con México, después fue comisionado para cuestiones de recursos naturales, conoce muy bien el medio ambiente, los problemas que hay como consecuencia de la contaminación por explotación petrolera y de gases, y también ha sido senador.
estuvo, como mencionaron, y muy involucrado en la reforma migratoria. Lo respetan los legisladores republicanos, y yo creo que para un momento tan crucial como el que vive la relación México-Estados Unidos, que fue un poco tensa y con problemas durante la gestión de Donald Trump, no puede haber un personaje más indicado que conozca y tenga experiencia de los temas que son fundamentales en la relación bilateral, como van a ser primero los recursos naturales, los problemas que hay de inversionistas norteamericanos en materia de energía, el problema de la inmigración indocumentada. Están tratando de frenar con cooperación con México la llegada de grupos numerosos de trabajadores sin documentos. Y bueno, hay muchos otros problemas, pero seguramente su mayor desafío va a ser ganar la confianza del presidente López Obrador, quien, como sabemos, cometió una serie de descortesías hacia el presidente Joe Biden, pensando que Donald Trump iba a ser el bueno, y pues tristemente todavía no es hora de que haya un momento en que se vean las caras, puedan platicar para intercambiar puntos de vista que permitan una mayor comunicación y disposición para trabajar juntos por el bien de los dos países. Guricha, sin duda que Ken Salazar, ante todo, es un político puro. Ha sabido negociar, ha aprendido al lado de un maestro en este arte que sin duda lo es el actual presidente Joe Biden. Sabe negociar bien y, como tú decías, puede tener relación con los demócratas, puede tener relación con los republicanos y seguramente logrará también hacer buena relación aquí con el gobierno mexicano. ¿Lo ves tú así? Totalmente, totalmente. Como bien dices, es un animal político, como bien comentaron, es una persona madura, es una persona que el solo hecho de que haya podido tratar, llevarse, de alguna forma ser el puente entre los dos lados del aisle, como le dicen, del pasillo del Congreso, y haya podido trabajar en múltiples comisiones multipartidarias en Estados Unidos, muestra la gran capacidad de él. Definitivamente no es una persona antagonista, no es alguien que llegue aquí de alguna manera a conquistar México como viniendo de un poder como los Estados Unidos, sino seguramente con un tono muy conciliador. No creo que sea un tema agresivo porque el presidente de México haya o no reconocido a su jefe en las primeras semanas. Definitivamente el mismo presidente de México estaba en una situación bastante precaria y realmente el mismo presidente Biden pues no es alguien que tome como un golpe a su ego el que el presidente de otro país reconozca o no inmediatamente su presidencia. Sabemos que el anterior embajador de los Estados Unidos en México hizo un trabajo excepcional, particularmente en el tema de conectar con la sociedad mexicana. Creo que pone una vara muy alta en cuanto a lo que el próximo embajador de Estados Unidos va a tener que hacer, y pues definitivamente yo creo que si alguien puede, como bien mencionó Gregorio, pues es el mismo Ken Salazar. La empatía sin duda fue una característica que tuvo Christopher Landó, sin duda, sin duda. Embajador Roldán, sin embargo, pues bueno, el arribo de Ken Salazar fue largamente esperado. Pasaron varios meses sin saber quién iba a ser el nombre que finalmente fuera palomeado por la Casa Blanca. Ya acudió al Congreso, al Senado, ya compareció, ya lo aprobaron. ¿En qué tiempo estimas tú que pueda llegar para acá? Bueno, eso va en función de su vida personal, de los asuntos que tiene que revisar al interior del Departamento de Estado con Anthony Blinken, para que revise toda la agenda compleja que tienen con México y con las otras instituciones que están vinculadas a México. Yo creo que tiene que hacer una gran labor con el sistema de inteligencia norteamericano, porque actualmente está muy deteriorada la relación con la DEA, con la CIA, con todo el sistema de espionaje norteamericano. Las relaciones están congeladas. Entonces tiene que meterse a fondo con todas las instituciones para buscar una solución de mutuo beneficio. Pero yo te quiero decir, Eduardo, que hace un momento me vino a la mente lo que me dijo mi profesor Zbigniew Brzezinski, que fue el National Security Advisor del presidente Carter. Yo fui alumno de él en el doctorado en Columbia University, y yo una vez le pregunté, profesor, Zvik, así le gustaba que le dijéramos, ¿a quién respeta Estados Unidos? Y él sin chistar, sin vacilar, me dijo, Estados Unidos respeta a quien se da a respetar. Si en México no entendemos que en Estados Unidos todos son águilas, demócratas o republicanos, son águilas. Okay. No hay nada de que las palomas y los cuervos, eso es puro mito
hay intereses. Estados Unidos defiende sus intereses. Estados Unidos no tiene amigos. Estados Unidos tiene socios. Y no nos sigamos engañando con ello, con esos mitos. Por cierto, Grisha no me dejará mentir, pero nos hemos llevado mejor con los republicanos que con los demócratas, salvo con Clinton, que fue el salvador de una situación económica difícil y que nos facilitó $50,000 millones. Pero porque si no también les hubiera impactado y su economía se hubiera caído. Es decir, no hay hermanas de la caridad. En la vida política internacional hay intereses y tenemos que saber manejar en un quid pro quo esos intereses. Esto lo aprendí a través de mi carrera diplomática porque fui director general de Relaciones Económicas con Estados Unidos y Canadá y también políticas y en la Secretaría de Economía, antes CECOFI. Por eso sé cómo se negocia y no esperemos que Ken Salazar venga con una varita mágica a solucionarnos los problemas. Los problemas los tenemos mutuos. Alan Rydin escribió un libro que dice vecinos distantes. Sí, yo señor. le corrijo, somos vecinos distintos, pero no distantes, porque tenemos una agenda muy amplia. Tenemos intereses comunes y otros no tan comunes que nos debe llevar precisamente a buscar soluciones. Y atrás de Ken Salazar está Anthony Blinken, que es un diplomático profesional de carrera, pero muy duro. Y tenemos que ser también firmes en la defensa de nuestros intereses. La comunicación debe ser permanente, debe haber una coordinación, Eduardo, pero no una subordinación como la hubo con el presidente Trump. Tenemos que ser conocedores y tener una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Antes de pasar al tema migratorio, al tema de seguridad, Gregorio, ¿con qué ambiente sale Ken Salazar? ¿Cómo ha dejado los pasillos de la Casa Blanca y del Congreso? Yo creo que es una persona muy estimada, todo el mundo lo conoce porque es una persona preparada, con experiencia, dispuesta, con integridad. Es más bien una persona que hace amigos y no tantos enemigos. Ha tenido contrapiés, pero es por la convicción de sus ideas. Y yo creo que en este momento, pues, deja un buen sabor de boca porque la gente sabe que es reflexivo, tendrá el derecho de picaporte, podrá hablar con el presidente Biden en cualquier momento, podrá plantear las cosas importantes con la urgencia de vida. Y yo creo que existe una gran confianza en el papel que pueda jugar como representante diplomático de Estados Unidos en México. Sin duda que es un punto fundamental eso que bien dices, el derecho de picaporte, ¿no? Grisha, migración es el tema, tal vez uno de los temas más importantes que tiene la agenda de Estados Unidos. Ken Salazar, tú nos decías que pues fue con John Kennedy, si no mal recuerdo, con el senador Kennedy, que presentaron al principio de la administración de Obama una propuesta migratoria muy agresiva que tendía a hacer una regularización de los millones ya de inmigrantes que había ya en Estados Unidos. Exacto, y no solo era un plan que desde mi perspectiva era muy equitativo, muy bien armado y sí muy agresivo, sino que además se enfocaba en ser equitativo en el sentido de que no solamente beneficiaba a los migrantes educados o que ya venían con algún plan de inversión, es decir, los de clase alta, sino realmente trataba de ayudarle y ponerle un camino hacia la ciudadanía y a la legalización o la documentación de personas independientemente de su grado educativo, de su grado económico, es decir, trató de hacerlo realmente lo más justo posible. Ahora, ese sin duda es un tema que complica y nos atañe mucho aquí en México, pero hay que recordar que incluso a través de la administración del mismo Trump y ahora con Biden, México dejó de ser un problema en el sentido de que mandamos a nuestros migrantes y más un socio comercial hasta cierto punto igualitario, en donde en conjunto y en participación y como socios comerciales vamos a buscar de alguna forma resolver el problema que ahora es Centroamérica, más que estar viendo a México como también una fuente de estos problemas, lo cual desde mi perspectiva pues es una forma mucho más justa de tratar a nuestro país, hablando ahora de México,
¿no? Y realmente trabajando en conjunto por el bienestar de todo todo lo que es Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, y dejar de vernos como un peón de alguna forma, como lo hizo en su momento el mismo Trump, amenazando a México con aranceles para que mandáramos pues la nueva recientemente creada Guardia Nacional para mover el muro desde la frontera norte de México a la frontera sur. Entonces, realmente sí va a ser un tema muy importante, un tema pues que va a salir sin duda una y otra vez, pero recordemos también que como ya no es un problema México desde esa perspectiva, sino más un socio participe de arreglar ese problema, pues tendremos otras cosas en que preocuparnos, como bien lo ponías en la pantalla, el TEMEX, temas energéticos y temas laborales. Ya viene aquí Eduardo Roldán una serie, ya se empezaron a dar una serie de cambios también en la Embajada de Estados Unidos aquí en México. Ya se fue el que estaba al frente de asuntos de negocios. En fin, van a empezarse a generar una serie de cambios, pero sin duda una de las relaciones más importantes de México para Estados Unidos, viceversa, sigue siendo el tema migratorio. Insisto en ello. ¿Lo ves así? Totalmente de acuerdo. La visita reciente de Kamala Harris fue en ese sentido. Pero el problema migratorio no nomás es México, sino es Centroamérica y Sudamérica, y también viene desde Brasil y desde Colombia. Pero anteriormente se enfocaba más a la penalización en ambos lados de la frontera. Tenemos que entender el efecto y no solamente la causa. Tenemos que estar vinculados causa y efecto. ¿Por qué hay tanta migración? Por el desempleo, por la falta de respeto a derechos humanos, falta de educación, falta de infraestructura, y van en busca de la tierra prometida que nos lo ha vendido Estados Unidos a todo el mundo desde hace muchos años. Entonces, el problema no son ellos, el problema son también de los gobiernos corruptos que no han hecho también su tarea. Y dicho sea de paso, se ha buscado a través de diferentes mecanismos, como en 2018, en diciembre de 2018, me acuerdo muy bien, ya con este gobierno mexicano y con Trump todavía, de que Estados Unidos prometió $5 millones para infraestructura y México $30 millones. México sí cumplió, pero Estados Unidos no cumplió. Entonces, eso hace que Estados Unidos no sea creíble, sobre todo después de la era Trump. Biden tiene un cuesta arriba, tiene que reconquistar a todo el mundo de que Estados Unidos es confiable. Perdió la confiabilidad, perdió la credibilidad en la administración republicana. De modo que, y lo vemos, ahorita con la pandemia, pues Biden se ha descuidado de ciertas áreas y está dedicado a resolver el problema interno. Pero regresando al migratorio, cuando vino Kamala Harris prometió también varios millones de dólares, espero que ahora sea cierto, para cubrir y apoyar esos problemas a resolver. Dicho sea de paso, antes 400,000 migrantes iban allá y el 10% eran mexicanos y el 90% son centroamericanos. Tenemos que entender eso. Ya no son los problemas de los mexicanos. Lo importante es de que hay que también que cambiar la imagen de los mexicanos que se tiene en el mundo, en Estados Unidos. Ellos producen el 8% del PIB de la economía norteamericana, 8%, en total más de $7,000 millones. Contribuyen a la economía, son consumidores de más de 1,000 millones consumen, son dueños de 700,000 empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, son 33.5 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación, son productivos, mandan $43,000 millones de remesas a México. Por eso la economía mexicana se sostiene. Sí. Tenemos que apoyarlos y protegerlos. De modo que es muy complejo y sí, la prioridad también tiene que ser no nomás la cuestión migratoria, tiene que ver la cuestión de seguridad fronteriza, porque el Mex America, que tiene 4 estados en la frontera sur de Estados Unidos y 6 en la parte, del lado mexicano, total son casi 20 millones de habitantes. Si juntáramos esos estados, los 10, serían la 7ª economía del mundo y la hemos descuidado. Hoy por hoy, por ejemplo, en esta administración Biden tiene cerrada la frontera. Nos está afectando la relación. Somos una frontera que tiene 1 millón de cruces diarios en 55 puertos fronterizos. Solamente en 2018 Trump se le ocurrió cerrar
la garita San Isidro-Tijuana y se perdieron $5 millones en un día y 100 millones de pesos en un día. De modo que nuestra relación está aquí para quedarse. Íntimamente ligada, vecinos distintos, pero no distantes. Ya. Gregorio, estando Washington tan lejos de la frontera, sin duda es un lugar donde se percibe, se palpa lo que es la cuestión migratoria como en pocos lugares de Estados Unidos, en el sentido de que tiene la visión política, tiene la visión del país, lo que se quiere imponer por parte de la administración en curso, en este caso Biden. ¿Será acaso que vamos a ver una continuidad de lo que, cómo operaba Barack Obama y ahora con Joe Biden y principalmente con Ken Salazar en su actuación ya directamente en México? Yo creo que no, Eduardo, porque el presidente Biden vio el efecto y las consecuencias de la política migratoria del presidente Obama. El presidente Obama, en aras de una reforma migratoria, estuvo también presionando al Congreso para que se alcanzara esta reforma y estuvo dispuesto a reforzar la seguridad e inclusive a deportar más trabajadores para asegurar que después de esto viniera un flujo de migrantes más organizado y más legal, a través de programas de trabajadores huéspedes. Yo creo que el presidente Biden tiene ya una visión diferente que comparte con el senador Ken Salazar, que fue del grupo, uno integrante del grupo de los 14, que eran 7 senadores republicanos, 7 demócratas que estuvieron promoviendo la reforma migratoria, como mencionó Grisha, con el ex senador John McCain. Yo creo que teniendo esto en mente y también con la visión de que la situación migratoria se puede resolver en el contexto de una gama muy amplia y compleja de la relación bilateral México-Estados Unidos. Debemos recordar que hasta antes de 2016 la relación de México y Estados Unidos estaba posiblemente en su nivel óptimo. Había una gran cooperación para resolver problemas en materia de migración, para resolver problemas en materia de seguridad, en materia de comercio, de narcotráfico. Todo esto, el combate a las armas, surgió en los últimos 8 años o en los últimos 12 años, a raíz de varios intentos que hizo el Departamento de Justicia para tratar de rastrear las armas que van a México, los cárteles de droga. Había una mayor cooperación. México estuvo dispuesto a abrirse para recibir agentes de la DEA que trabajaban de una manera coordinada con corporaciones policíacas mexicanas, y había un buen nivel de intercambio de información de inteligencia y también información altamente sensitiva que no se vio ya, por ejemplo, cuando se detuvo al general Salvador Cienfuegos en California y en otras instancias. Yo creo que el senador Ken Salazar tiene los suficientes elementos para negociar todos estos elementos en el marco de esta compleja relación, de tal forma que en algunas áreas se ceda, en otras se acomoden mejor las piezas para volver a ese camino de cooperación que garantice el crecimiento económico, la seguridad fronteriza en beneficio de los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, que han sido vistos por algunos republicanos como potenciales cruces para terroristas que vengan de Medio Oriente, ¿no? O sea, se tiene que buscar la forma de resolver, de volver a esas políticas que permitían una seguridad más integral, una cooperación más integral en beneficio de los 3 países. Grisha, recordando un poco algunos embajadores que ha habido de Estados Unidos aquí en México, no podemos dejar tampoco de lado a Roberta Jacobson, que fue una mujer que tuvo una relación extraordinaria aquí en México, se logró esa empatía de la cual tú también hablabas de Christopher Landau. Sin embargo, hemos tenido también experiencias muy difíciles de poder resolver. No se nos olvide Carlos Pascual. Bueno, en fin. ¿Tú ves entonces a este hombre, a Ken Salazar, con las credenciales políticas de experiencia para poder resolver problemas, por ejemplo, tan urgentes como el de la seguridad?
entre ambos países? Recordemos también, y no me dejará mentir aquí el señor embajador Roldán, que no son los embajadores quienes resuelven los problemas. A fin de cuentas, ellos están aquí para representar el mandato, las directrices y los intereses del país al cual representan. Okay. Ellos están, sin duda, hasta cierto punto para representar en eventos sociales al país, obviamente en algunas relaciones, sobre todo con empresarios, con la industria privada, y sin duda cuando algo sale mal, al primero que llaman es al embajador. Pero realmente, sobre todo en los temas que mencionaste, con los temas de seguridad, de inteligencia, de intercambio de información, todo eso es algo que trasciende hasta cierto punto al mismísimo embajador y realmente se maneja exclusivamente por las fuerzas de seguridad de los dos lados. Sin duda esa relación está muy dañada y sí puede de alguna manera contribuir el embajador a suavizar algunas asperezas que pudiera haber habido con el presidente de México y de alguna forma, pues, quizás ponerle un poquito de grasa a los rieles para que el tren pueda pasar más rápido y de una manera más tranquila, pero definitivamente no sobrecae o no recae sobre sus hombros el arreglar ningún problema. Realmente más bien recae el hacer lo que le diga su jefe en los Estados Unidos, el presidente, y asegurarse que si hay algún tema malinterpretado, exacto, presidente, si se malinterpreta algo, si hay algo que se pudo haber manejado de otra manera y él pudiera, pues, volver a enderezar, insisto, los rieles, pues definitivamente ese es su trabajo. Y creo que hace muy buen punto Eduardo en cuanto a, y la analogía que me viene a la mente son esas parejas que dicen, we're living apart together. ¿Sí? Dos personas comparten una casa, cada uno tiene una vida aparte, sin embargo los dos comparten la cocina y comparten el baño, entonces les interesa que en esas partes donde... Sí, exacto, donde hay un overlap de sus vidas, pues trabajan y colaboran para el beneficio de todos, pero independientemente de eso, pues cada país tiene sus intereses y sean republicanos, sean demócratas, como bien lo dijo Eduardo, somos americanos y nos va a interesar y vamos a poner a Estados Unidos primero. Yo creo que de alguna forma el decir que a México le va mejor o peor con un partido o con un presidente en el poder, pues realmente es cuestionable. A fin de cuentas, al igual que lo hace México con respecto a países en Centroamérica, aquí vemos por nuestros intereses, los americanos ven por sus intereses y obviamente muchas veces esos intereses son intereses en común con México y dependiendo de cómo lo manejen, pues a veces nos beneficia y a veces no. Ya. Vamos a tener que hacer una pausa, pero al regreso le voy a pedir a Eduardo Roldán si nos permite acceder a un pequeño momento. ¿Qué es lo que le dice el presidente al embajador que va a ir a cualquier país? En este caso, ¿qué le dijeron a él? Eduardo, espero tu respuesta y el público seguramente estará muy ansioso. Ojalá nos puedas hablar al respecto de esto. Una pausa y regresamos. Ok. Sí, ya le subí aquí un poquito y ya le cerramos. Tocayo, discúlpame si me estoy entrometiendo un poquito en algo privado, ¿eh? No, en absoluto. No, es que esos lineamientos son muy importantes. Porque creo que ni Gregorio ni Grucha han sido diplomáticos y que tengan que recibir instrucción del presidente, ¿verdad? Ojalá que Gregorio pudiera ser diplomático y pudiera sustituir y ser cónsul general en Turquía. Porque hay de periodistas a periodtas y Gregorio es un profesional. Sin duda. Oye, y no me dejes a Grucha que también podría fácilmente estar aquí en la embajada, sin problema alguno. Pues ya representa también los intereses de un partido importante de Estados Unidos en México. Y eso es fundamental. Me encanta la industria privada, dejémoslo por ahí. ¡Qué caray! Pero, Gregorio, te voy a decir tocayo también, mi nombre significa Gregorio en ruso, así que pues ahora sí que tocayos y tocayos, ¿no? Ah, mira, hay dos tocayos. Eso, pero sí, somos tocayos. Dos y Oye, dos. A mí me encanta la forma en que lo planteas tú, me parece que es una forma muy sencilla, y menos, tal vez con menos recovecos que lo que de pronto uno trata de decir, ¿no? No.
Embajador Roldán, ¿qué te dice el presidente antes de que salgas a tu encargo diplomático? Lo primero que dice el presidente: tengo confianza en usted y por eso lo nombré. Fortalezca la relación. El objetivo de cualquier embajador es fortalecer la relación y defienda los intereses de México muy alto siempre. Pues de manera sintética, eso es lo que te puedo decir. Pero te quiero complementar del tema anterior, sí, que cuando vino, que el presidente Biden tiene también una prioridad: el resolver al interior a todos estos jóvenes, que mexicanos son como 1 millón de jóvenes, para que a través de DACA ese grupo de los Dreams resuelvan y se integren a la comunidad plenamente estadounidense. Ellos son estadounidenses desde que llegaron allí de 1, 2, 3 años. De modo que esa es una prioridad importante. La otra cuestión, tocayo, que te quiero decir es de que ya terminó la diplomacia utilitaria que se llevó con Trump en los últimos años. Yo te uso, tú me usas. Ajá. Eso no nos llevó a nada, nos llevó a la subordinación. Y como decía Gregorio hace un momento, ¿por qué en los 90s también fuimos muy exitosos con el canciller Solana o el presidente Salinas, entre otras cuestiones? Porque los problemas no se integraron y se buscaron resolver todos simultáneamente. Se departamentalizaron, se dividieron, y lo migratorio, lo de las armas, y llegamos a acuerdos mutuos. En los últimos 2 años no ha habido la comisión bilateral, donde se resuelven al más alto nivel entre los secretarios de Estado de México y los secretarios de Estado y de los diferentes departamentos en Estados Unidos. Y ahí, nomás en un día, llegaban el mismo día y se iban en la noche, se resolvían los problemas que solamente ellos podían desatar. No se ha hecho. No ha habido reuniones de gobernadores fronterizos, de sheriffs del condado. Tenemos que entender que Estados Unidos es Estados Unidos, son muchos Estados Unidos, no es uno. Juzgamos a Estados Unidos como si fuera México, donde el presidente decide todo. No. Tenemos que entender que hay problemas que se resuelven a nivel del sheriff, a nivel del gobernador, a nivel de secretarios de Estado, a nivel de ejecutivo. No todo lo resuelve Biden. Entonces, claro que no. Tenemos que regresar a la institucionalización de la diplomacia. Pero tenemos que integrar a más diplomáticos, profesionistas, que están pues ahorita descansando en sus asientos porque han sido nombrados en México más políticos que diplomáticos. Por eso qué bueno que Biden sí nombró a Blinken, porque sabemos cómo es y vamos a saber negociar. Como secretario de Estado, perdóname, como secretario de Estado, el encargado de las relaciones internacionales de los Estados Unidos hacia el mundo. Perdón, la acotación. Efectivamente, porque nuestra relación, Eduardo, es estratégica, necesaria, prioritaria, de confianza mutua, diferenciada y de respeto mutuo. Debemos de tener comunicación permanente, pero no subordinación, porque hay temas que está, el de Cuba, el de Venezuela, Nicaragua, que si no nos entendemos nos puede llevar a fricciones fuertes. Tenemos que hacer un monitoreo preciso del tráfico de armas, que ahorita es una perla candente. Sin duda. Porque México levantó esa demanda. ¿Hacia dónde va a ir esa demanda? ¿Por qué no la levantó México frente al gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué solamente con los que producen las armas? La famosa NSSF, es la National Sport Shooting Foundation, que no es la National Rifle Association, que acaba de cambiar de nombre por sus truculencias que hizo en Nueva York y no quería pagar impuestos y se fue a Texas, donde está el bastión republicano. Entonces, tenemos que entender Estados Unidos y actuar en consecuencia. Tenemos ahorita graves problemas. Se nos vienen el energético en el marco del TMEC. Tenemos el problema del camarón y el laboral. Sí. Yo estoy muy contento de que se haya integrado la cuestión laboral, porque finalmente en el TMEC, porque nos vamos a deshacer del charrismo corrupto sindical en México, porque el TMEC nos obliga a modernizarnos, a que ya no sean a mano alzada las elecciones, a que sean secretas, a respetar el voto, a favorecer, y eso fue producto de los demócratas, que obligaron a través de la AFL-CIO a negociar eso en el TMEC, no fue de los republicanos, porque el bastión de los demócratas está en esta asociación,
y tenía que responderles. No nos fue bien en el sector automotriz, pero en el sector agrícola sí, pero en particular el laboral yo aplaudo esto. Y tenemos dos cuestiones, la cuestión de Silao con la General Motors y Tridomex en Tamaulipas, que quisieron los sindicatos de la CTM dos actuar temas muy candentes. Exactamente. Y se va a tener que resolver en los próximos meses a favor de los trabajadores. Muy bien. Pero fíjate, Eduardo, que tenemos que resolver, de acuerdo con el TIMEC, 700,000 contratos sindicales en los próximos 3 años. 700,000, no nos va a dar tiempo. Entonces, pues se ha pedido ayuda de universidades mexicanas y norteamericanas para que nos ayuden a adecuar al nuevo TIMEC esos contratos sindicales. Eduardo, muchas gracias. Gregorio, déjame preguntarte, ¿qué es lo que pasa cuando volteamos a ver, por ejemplo, situaciones como la acusación, la demanda que ayer presenta en Boston el gobierno mexicano? ¿Qué representa esto? Sin duda, y esa es la pregunta, ¿será un peldaño difícil de que supere ahorita el embajador Ken Salazar cuando llegue, cuando tenga que ver que antes de su llegada ya puso, entre otras muchas demandas, ahora el gobierno mexicano por la cuestión de las armas, sobre todo teniendo en cuenta que en los Estados Unidos pues hay una ley exprofesa que blinda a todas estas empresas que fabrican armas? Bueno, sí, yo creo que esto el gobierno va a dejar que corra, como el gobierno mexicano no tuvo la cortesía de consultar previamente acerca de esta demanda. Únicamente notificó al gobierno de Estados Unidos un día anterior, un día antes de presentar la demanda. La demanda es como una reacción a la balacera que hubo en Texas, en la que murieron 27 personas. Algunos de ellos fueron ciudadanos mexicanos, y a raíz de esto el canciller estuvo analizando la posibilidad de buscar alguna forma de compensación posiblemente para la familia. Después encontraron esta ley de protección al comercio de armas de Estados Unidos, que fue implementada para proteger a las empresas de armas, que podrían ser demandadas. Después de que a raíz de balaceras algunas ciudades norteamericanas presentaron demandas contra ellos. Pero en Estados Unidos no les pueden hacer nada. No. El canciller piensa, seguramente consultando con algunos expertos legales, que tratándose de México, que es un país extranjero, alguien que está fuera de la jurisdicción de esta corte o de estas cortes federales, que posiblemente prospere. No creemos que pueda ocurrir así, porque finalmente si analizas cómo se produce el comercio de armas, pues no, si las empresas exportaran directamente a México grandes cargamentos, posiblemente procedería la demanda. Pero si este cargamento se produce cuando personas o grupos de pandilleros sin antecedentes penales van y compran una y otra, compran como en comercio de hormiga y suman grandes lotes de armas y los pasan de contrabando a Estados Unidos, no creo que haya ninguna ley que pueda garantizar que esta demanda pueda tener efecto. Sin duda. Guricha, la cuestión de un embajador, sin duda, como tú lo decías, viene a ser el representante en el país donde va a llegar de los intereses de un gobierno, pero parece ser que entonces sí la política internacional que tanto estaba haciendo falta en los Estados Unidos ya va a empezar a tomar rumbo. ¿Lo ves así? Totalmente. De hecho, esta cuesta hacia arriba que comentábamos al principio de la entrevista, en donde pues Biden tiene que volver a buscar la posición de liderazgo de los Estados Unidos en el mundo. No estamos hablando solamente del liderazgo de seguridad, no estamos hablando solamente de recuperar ese vacío que dejó a nivel geopolítico mundial, por ejemplo, en donde Rusia y China llenaron ese vacío, mientras que Estados Unidos y Trump se preocupaba de otras cosas que todavía no sabemos exactamente qué eran. Pero realmente, además de eso, está el tema energético, está el cambio climático, está el tema del trabajo, labor, además está la pandemia. Entonces, tiene una bola de problemas tan grandes, tanto domésticos como internacionalmente, hablando regionalmente en Norteamérica, el tema de Centroamérica y obviamente todos los intereses que tenemos en el resto del mundo, como uno de los países de alguna forma pues con más intereses regados en el mundo, pues definitivamente él sabe la importancia de recuperar ese liderazgo. Hemos perdido décadas en cuanto al liderazgo por el expresidente Trump.
definitivamente es una espada que todavía nos cuelga en la cabeza porque no sabemos qué va a pasar ni en las elecciones de medio término, con la precaria diferencia de mayoría que tenemos tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, de igual manera en las elecciones que vamos a tener dentro de un poquito más de 3 años. Entonces, realmente él tiene que hacer todo lo posible por mostrar que este gobierno demócrata puede reivindicar y reinstaurar la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo, devolvernos de alguna manera el respeto que se perdió, y pues ojalá sea suficiente, más allá de la opinión del resto del mundo sobre Estados Unidos y este gobierno de Biden, pues suficiente para convencer a los americanos de que no podemos tener otros 4 años de un individuo como Trump, y tenemos que tener una presidencia y un gobierno serio, profesional, con personas respetables y que además respetan a los representantes de otros países y darles su lugar como iguales y, como bien decía Eduardo, no como subordinados. 15 segundos a cada uno de ustedes, si me lo permiten, en su respuesta. ¿Podrá Ken Salazar trabajar aquí en México teniendo pues una política totalmente diferente a como viene él con la representación de un hombre como Joe Biden, que tiene la prioridad en migración y la prioridad en la cuestión ambiental, medioambiental? ¿Podrá llevar aquí un buen término en esto, Eduardo? Bueno, yo creo que tanto para Ken Salazar como para su contraparte mexicano van a enfrentarse retos y desafíos, y debe haber comunicación directa para resolverlos, esos problemas, con mutuo beneficio. Pero Ken debe de entender una cuestión, que el mundo ha cambiado. Vivimos en un mundo convulso donde actores internacionales llegaron a ser hegemónicos como Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, y creó instituciones como Naciones Unidas, UNESCO, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, y que el gobierno republicano empezó a golpear y horadar, y se perdió el respeto de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos estaba en guerras, China conquistó mercados en Asia, en África, en América Latina. Ese es el gran reto de Estados Unidos, volver a generar confianza y crear socios. Yo no creo que haya amigos, solamente intereses, pero socios, los socios se pueden entender. Perfecto. Gregorio, ¿tú ves posible que se dé esta relación? Yo creo que sí, pero yo creo también que uno de los principales desafíos que debe enfrentar el embajador Ken Salazar será convencer al presidente López Obrador de que los grupos que apoya a Estados Unidos para la promoción de la democracia y el combate a la corrupción no son grupos contra él. Son grupos que operan en todo el mundo y que tienen un solo objetivo: el bienestar de la sociedad, crear sociedades sanas en las que no haya corrupción, no haya abuso. Y si el presidente López Obrador se convence de que no es un acto contra él, posiblemente va a ganar su confianza, va a ganar su respeto y van a trabajar. Guricha. Mira, sin duda van a tener retos, como bien comentas, aunque en muchos aspectos estamos del mismo lado de la ecuación. El gobierno de Biden y el gobierno de AMLO somos de izquierda, al fin y al cabo, pero también tenemos diferencias muy fuertes, y esas diferencias seguramente van a estar alrededor del tema laboral, el tema de la protección ambiental y el tema de energías renovables, en donde claramente no estamos alineados, y pues creo que esos van a ser los temas más ríspidos. ¿Podrá ser exitoso? Probablemente no hacer peor la situación, pero no necesariamente recae sobre él el arreglar estas diferencias. Que ya es una ganancia sin duda. Vamos a hacer una pausa y, si nos permiten, regresamos para cerrar un poco esta lluvia de ideas que hemos tenido. Una pausa, regresamos.
Grisha, ¿qué podemos esperar de Ken Salazar, sobre todo después de su comparecencia en el Senado y aquella carta que mandaron varios congresistas, varios empresarios, pues en contra de la actuación que está teniendo el presidente Biden en su relación con México? Claro. No es algo que vaya a esconder. El punto realmente es el que había yo mencionado antes. Estados Unidos, sus representantes, su gobierno está ahí para defender los intereses de Estados Unidos y sus ciudadanos, incluyendo a los empresarios que de alguna forma pues se sintieron de alguna forma agredidos por algunas prácticas del gobierno en México, justificado o justificadamente, o si tienen razón o no. El hecho es que cualquier americano, la primera postura que va a tomar es: yo estoy aquí para defender los intereses primero que nadie de mis co-ciudadanos, de mis fellow Americans, como dirían. Eso es en todos los ámbitos, tanto de seguridad como de migración, como de temas de la industria privada y la inversión. Entonces, eso es un acto que ningún político, ningún diplomático americano va a esconder. Yo creo que, aunque echó un poquito a perder la historia de America First Trump, pues por su personalidad tan extraña, la realidad es que todos los americanos lo creemos de corazón, que America is first. Y yo creo que cualquier país que se dé a respetar pone los intereses de su gente antes que los de todo el resto del mundo. Entonces no es una sorpresa, e insisto, ningún embajador de Estados Unidos, por suavecito y amigable que sea, va a esconder esa postura tan americana. Eduardo Roldán, America First, ¿para Ken Salazar? No, yo creo que ya entendió que eso funcionó en el pasado, que el mundo cambió. Y lo que yo creo que va a entender, y creo que le queda claro, es que debe de crear confianza mutua. Entender que la diplomacia utilitaria de Trump y parte de ese gobierno llegó a su fin, que tiene que fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación permanente entre ambos países, dejar las provocaciones mutuas, porque las ha habido de ambas partes, buscar soluciones de beneficio recíproco. ¿En qué sector? Sector migratorio, sector medioambiental, sector energético, sector de seguridad, sector laboral, etcétera. Yo creo que esos son los retos y desafíos para Ken Salazar y para la administración actual del gobierno mexicano. Gregorio, es un hombre muy cercano, sin duda, como tú nos decías, Ken Salazar, a la oficina Oval. Pero, ¿estimas tú que puede tener, sé que no tienes una bolita mágica, pero estimas tú que puede tener larga vida aquí en México Ken Salazar en su función como embajador, sobre todo con este entramaje de problemas que hay en México, Estados Unidos y Canadá ahora en el marco del TEMEC? Yo creo que Ken Salazar es una persona que está dispuesta a conseguir el objetivo fundamental, que es este. Sin embargo, no debemos olvidar que en toda esta ecuación juega un papel muy importante el Congreso. El Congreso, en el que ahora los demócratas tienen una frágil mayoría, que en las elecciones intermedias podría cambiar, esperamos que no. Sin embargo, hemos visto que pues hay algunas señales, independientemente de que desde hace 46 años, casi cada partido en el poder pierde de 17 a 24 curules. Esperamos que no se dé el caso, pero también debemos recordar que mientras exista el procedimiento de filibustero, los senadores republicanos tienen un poco de poder que puede bloquear muchas de las acciones que el presidente quiere hacer para mejorar la relación con México y eventualmente con Canadá. Grisha, las relaciones sin duda internacionales de los países pasan mayormente por los congresos, tanto el mexicano como el estadounidense. ¿Podrán trabajar entonces estos congresos en bien, ahora sí, de estas dos naciones, de México y Estados Unidos? Claro, mira, realmente, como bien decía Gregorio, la mayoría que tenemos es muy frágil, es muy precaria en las dos cosas. Y creo que los demócratas, salvo que sea absolutamente necesario por el bien del país, sobre todo en algo tan delicado como son relaciones internacionales, van a tomar decisiones unilaterales. De hecho, nos conviene negociar con el otro lado, con los republicanos. Yo creo que en cada paso, y digo republicanos, porque no estoy hablando de trumpistas, porque esos son otra categoría, pero los republicanos realmente de casta que creen en el beneficio y el bienestar de su país y sus vecinos y amigos y socios, pues realmente creo que van a querer negociar y trabajar con los demócratas en aquello que le conviene a los países en conjunto. Entonces yo creo que sí van a poder trabajar, sí va a haber colaboración de algunos republicanos por lo menos, de manera que
que en la óptica, en la vista hacia el público, pues no sea una decisión unilateral, lo que sea que terminen haciendo los demás. Eduardo Roldán, te pregunto, Ken Salazar podrá ser un hombre muy bien intencionado, no lo dudamos, no tenemos porque no hay elementos para dudarlo. Sin embargo, se enfrenta, como estaba diciendo Richa y Gregorio, a la realidad de dos congresos que uno pues definitivamente sabe cómo opera, el estadounidense fue parte del Congreso, y el otro, pues vemos aquí cosas muy raras que pasan. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, yo creo que afortunadamente Ken Salazar tiene los contactos y las relaciones para operar en su país y poder destrabar problemas, sobre todo con el grupo republicano, en relación a la cuestión migratoria. Eso es un tema que está pendiente y debe de entender que tiene que acercarse con el Ejecutivo Federal, porque hoy más que nunca está sobre el poder legislativo. Él es el jefe del partido y el jefe de gobierno en México y tiene que convencerlo, como decía Gregorio, más para tener éxito en su tarea diplomática. Y yo te quiero decir que él debe de tener muy claro en mente que la Twitter diplomacy se acabó. No más, Christopher Landau. Okay. Eso, que tenemos que regresar ambas partes a la diplomacia clásica del tacto, la discreción. No todo se puede manejar abiertamente. Muchas veces los problemas se resuelven. ¿El protocolo diplomático? De manera directa, sin enfrentarnos. Hemos cometido errores en ambas partes enfrentándonos públicamente y eso nos desgasta y hacemos perder la cara a la contraparte. La diplomacia existe, faltan diplomáticos, tanto en Estados Unidos como en México, y se están desperdiciando para resolver esos problemas y no necesariamente a la luz del público. No quiere decir que que hagamos las cosas en secreto, no. Que resolvemos los problemas y ya después resueltos los hacemos públicos. Embajador Pero se ha Roldán, confundido. Antes de irnos, nada más déjame hacerte una pregunta a ti y a nuestros compañeros que están en la mesa. Antes de irnos, tenemos 15 segundos para cada uno de ustedes. ¿Quién gana? ¿México o Estados Unidos con Ken Salazar, aquí ya viviendo en el Paseo de la Reforma, en Las Lomas? Yo creo que gana México, indiscutiblemente, pero también gana Estados Unidos, porque Estados Unidos va a recuperar una relación que es de vital importancia para su seguridad, su crecimiento y para el bienestar general. Guricha, ¿quién gana, México o Estados Unidos con Ken